¿Qué dice? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Mario Estrada Galván y me da gusto estar mediante este medio exponiendo el mensaje de la palabra de Dios. El tema que se me ha encomendado es inicio del ministerio de Jesucristo. Y doy gracias a los hermanos organizadores de estas lecciones que sin duda serán de provecho para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento. Inicio del ministerio de Jesús. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y versículo 23, diciéndonos así de esta manera: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Así dice la Escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas, el cual dice la misma palabra de Dios en las cartas de la prisión del apóstol Pablo. Lucas, el médico amado. Así lo dicen las cartas de la prisión del apóstol. Sin duda que nosotros podríamos confiar enteramente que nuestro hermano Lucas nos está diciendo un dato muy importante. Algunos de los escritores del Nuevo Testamento, como es Lucas, pues le gustaba indagar, investigar respecto a todo acontecimiento, ya fuera en la vida de nuestro Señor Jesucristo, o ya fuera también en los viajes misioneros, o ya fuera también en la persona de el apóstol Pablo. De lo que nos dice el escritor, que nuestro Señor Jesucristo era de una edad de 30 años. Ya una persona pues ya responsable, una persona responsable. Jesús pues tenía su padre, tenía su madre. Jesús ya había atravesado por esas experiencias de una familia, de las responsabilidades en una familia. La Biblia, ya en el libro de los Hechos y con anterioridad, en la vida de Jesús, ya no nos menciona el padre de Jesús, que era José, sino únicamente nos menciona la escritura de María y sus hermanos, como en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, donde encontramos nosotros, allá en el versículo 46 del Evangelio de Mateo, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera
y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y encontramos todavía nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 53, cómo es que la Escritura también habla respecto a la familia de Jesús. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús no les dijo nada. No hay otro profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús y su familia. Algunas tradiciones, no lo dice la Biblia, pero que el padre de Jesús, que era José, murió siendo joven. Y Jesús, como primogénito de la familia, pues se hace cargo de la familia, de sus hermanos, de sus hermanas, de su madre, de la manutención y del trabajo, para que así de esa manera sostener a la familia. Pero tendría que llegar un día en que Jesús tendría que iniciar su ministerio, para el cual fue escogido, para el cual fue llamado. Ministerio el cual Jesús desarrolló con gusto, con alegría, pero también con sufrimiento, a una edad de 30 años. Era el primogénito, y a Jesús también se le llamaba el carpintero de Nazaret. La responsabilidad de una familia, Jesús ya la sabía. La manutención de una familia, Jesús ya la sabía. Los problemas que pudiesen surgir dentro de una familia, Jesús ya lo sabía. De tal manera que a la edad de 30 años encontramos a Jesús en el inicio de su ministerio. Hay otro episodio más en la vida de Jesús, que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 46, donde dice el escritor, Lucas 2:46, de esta manera. Dice la palabra de Dios: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas sus cosas en su corazón. Y dice el texto: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí tenemos nosotros a Jesús a una edad de aproximadamente 12 años en el templo de Jerusalén.
en el templo de Jerusalén con los escribas, aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de él. Y Lucas nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, aproximadamente a la edad de 30 años, Jesús era un hombre de familia, responsable, obediente y también, como dice aquí la Escritura, sujetos, versículo 51 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús sabía de la obediencia, Jesús sabía de la disciplina que pudiese haber dentro de un hogar. Y nosotros lo vemos a través de su ministerio y sabemos claramente que José no era el padre biológico, podríamos decir nosotros, pero Jesús era el Hijo de Dios, el cual antes de venir a la tierra vivía en el cielo. Y sabemos nosotros que cuando Jesús desciende a la tierra, se sujetó en obediencia a su Padre, al Padre eterno. Y en su ministerio nosotros lo vemos de una manera clara, cómo es que Jesús decía, las palabras que yo hablo, el Padre me ha dicho que las hable. Y en el ministerio de Jesús encontramos a un hombre maduro, encontramos en Jesús a un hombre obediente, encontramos en Jesús a un hombre disciplinado, encontramos a Jesús a un hombre que conoce el estar en familia, que conoce la convivencia de hermanos, que conoce la convivencia con los padres, que conoce la convivencia con la familia. Ese es Jesús, el cual dice la misma Escritura en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para que redimiese a todos aquellos que estaban bajo la ley. Tendría que venir un día elegido, un día seleccionado por Dios, para que Jesús se manifestara de una manera abierta, en cual había sido el propósito por el cual el Hijo de Dios habría descendido a la tierra. Y el propósito de Jesús al venir a la tierra era ese: anunciar las buenas nuevas, anunciar el mensaje de salvación. Y podríamos decir nosotros también de otra manera, ¿dónde inicia Jesús su ministerio? Donde Jesús inicia su ministerio, dice la misma Escritura que Jesús inicia su ministerio en Galilea. En Galilea, en la región de Galilea, es donde Jesús inicia su ministerio. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 14, dice la palabra de Dios: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor,
y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Cuando Jesús inicia su ministerio, lo inicia en una región en la cual Jesús era conocido. La región de Galilea, o la palabra Galilea, viene de una palabra hebrea que es Galil, lo cual significa círculo. Así significa Galilea. Y se dice, algunos han mencionado que la población de habitantes en la región de Galilea en el tiempo de Jesús era aproximadamente de 3 millones, porque Galilea tenía 240 villas o pueblos alrededor, y todos estos pueblos o villas que tenía la región de Galilea contaban con una población de no menos de 15,000 habitantes. Entre esos pueblos podríamos mencionar a Nazaret mismo, podríamos mencionar también a Capernaum, podríamos mencionar a Genezaret, a Tiberias y a otros lugares más, de tal manera que no era una región despoblada en la cual Jesús inicia su ministerio, sino que era una región donde Jesús conocía, donde Jesús sabía de las necesidades que podría tener esa región de Galilea. En una ocasión, Capernaum, situada como puerto en la región del mar de Galilea, Jesús tenía su residencia o su morada, o donde Jesús llegaba a ese lugar cuando andaba durante largos días predicando en aquellas regiones de Galilea. Podríamos decir nosotros que Galilea era una tierra vasta. Se dice que tenía aproximadamente unos 75 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho. La Galilea situada al norte de la región de Palestina. En ese conglomerado, podríamos así llamarle nosotros, de pueblos, de gente, aparte de que Jesús no únicamente su ministerio lo desarrolló en Galilea, Jesús venía a Jerusalén cada año, Jesús venía a Betania y Jesús venía a otros lugares también de la parte sur de Palestina, que era la tierra de Judá o la tierra de Samaria, donde Jesús haría también milagros al pueblo de Dios y también, ¿por qué no?, al pueblo gentil. El ministerio de Jesús en Galilea se rodeó de una manera esplendorosa en esa región. Galilea, una tierra fértil donde abundaban los nogales, los robles, los cipreses, los laureles, las higueras, los pinos, los sicómoros y tantas cosas más que tenía la región de Galilea. El clima, un clima excelente. Se decía de los galileos que nunca han carecido de coraje. Los galileos eran innovadores. Los galileos eran también a la vez personas sediciosas que estaban en pie de lucha para luchar contra alguna injusticia en su tierra. Esta era la tierra de Jesús, donde Jesús se había criado, en la región de Nazaret. Donde había nacido era en Belén de Judá, pero donde Jesús se crió, en su mayoría de su edad, era en la región de Nazaret de Galilea. Y ahí es donde Jesús, su ministerio lo realiza
con los pobladores de esa región. ¿Dónde inicia Jesús su ministerio? En la tierra de Galilea, un ministerio de poder, un ministerio de amor y también un ministerio de misericordia y un ministerio de justicia. Jesús, ¿en qué consistía el ministerio de Jesús? ¿En qué consistía su ministerio? En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice en ese pasaje. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 17, dice la palabra de Dios de esta manera. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, las buenas nuevas. En el libro de Daniel y capítulo 2 y versículo 44, encontramos nosotros unas palabras dichas por el profeta Daniel, y dice de esta manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. 700 años antes de Cristo, el profeta Daniel ya nos habla de este reino, el cual Jesús vino a anunciar, el cual Jesús vino a predicar y el cual Jesús vino también a establecer. Desde 600 a 700 años antes, encontramos nosotros que el reino de Dios es profetizado. Y otra vez vuelvo a mencionar la escritura de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, estaba el día y la hora y el año en el cual Jesucristo vendría a hablarle al pueblo del establecimiento de un reino fuerte, de un reino poderoso, de un reino que vendría con poder, de un reino en el cual el hombre tenía que creer en él y arrepentirse para entrar o para formar parte del reino de Dios, como le diría Jesús a aquel hombre llamado Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en delante. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Ese reino que Jesús vino a predicar, porque así lo dice la Escritura. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, encontramos nosotros también cómo es que la palabra de Dios nos dice esto en la Escritura.
Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? No fue un ministerio de casualidad. No fue un ministerio como a veces cuando las cosas se quieren hacer de una manera repentina. No fue un ministerio al vapor. No, sino que ese ministerio de Jesús, la redención de la raza humana mediante su muerte y su resurrección, era el plan de Dios para salvar y para redimir al hombre pecador y darle la promesa de una vida futura después de la muerte. El ministerio de Jesús, el plan de salvación, era desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús viene, Dios viene en Jesús. Dios viene en Jesús a los hombres para traer ese ministerio, para traer ese ministerio de redención y de salvación mediante el arrepentimiento y en el creer en el evangelio. Un ministerio ya profetizado con anterioridad por Daniel. Un ministerio del reino de los cielos también predicado por Juan el Bautista. Pero sin embargo, encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 6, que este ministerio del reino de los cielos en ocasiones era malentendido o era malinterpretado y por aquellos que anduvieron cercanos a su presencia, como fueron los apóstoles. Cuando Jesús muere y resucita, viene con los apóstoles y les dice los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 6, antes de que Jesús ascendiera a los cielos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ministerio realizado por Jesús no terminó cuando Él muere y cuando Él asciende a la tierra. El ministerio de Jesús seguiría ahora propagado por aquellos que le escucharon, estando Él en la tierra, que son sus apóstoles. A los apóstoles les dice que recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y predicarán el evangelio de salvación, el evangelio de redención, el evangelio de las promesas de Jesús. ¿Qué ministerio con poder realizó Jesús cuando Él anduvo en la tierra? Pero los discípulos, cuando le dicen:
restaurarás el reino de Israel. ¿Qué era lo que tenían en mente los discípulos? Recordemos en la antigüedad a Saúl, recordemos a David y recordemos a Salomón, algunos 1000 años antes de que Cristo viniera. El Reino Unido, Saúl, David y Salomón, donde el reino de Dios terrenal, podríamos así decirle, logró un esplendor maravilloso. El pueblo, de ser tributario, de dar tributo a aquellos que le sometían en un tiempo como Asiria o como Babilonia, el pueblo ya se volvió en que a ellos ahora les daban tributo. El reino de Israel en tiempo de estos 3 reyes, específicamente de David y de Salomón, logró conquistar pueblos donde eran sometidos al reino. El pueblo alcanzó una esplendidez, alcanzó un esplendor grandioso durante el reinado sobre todo de David y de Salomón. Un reino de gloria, un reino que ostentaba riquezas y tierras y opulencia. No tenía necesidad y el pueblo no era esclavo, el pueblo de Dios. Pero a causa del pecado, a causa de la idolatría, a causa de que no continuaron en el camino de Dios, el pueblo fue desechado. Pero en la mente del judío, en la mente del israelita, siempre venía a la mente el reino de David, el reino de Salomón, donde a base de lucha, donde a base de esfuerzos, donde a base de conquistar pueblos, ellos tenían la seguridad y la tranquilidad como pueblo de Dios. Y los judíos eso tenían en mente. Los judíos creían que Jesús iba a venir a la tierra y establecer un reino político, un reino social, donde las demás naciones, en este caso Roma o Grecia o cualquier otro país que estuviera también en el primer siglo, se someterían mediante la guerra, mediante la espada, mediante la muerte, mediante la sangre, se someterían al pueblo judío, y de esa manera el pueblo judío alcanzaría otra vez la esplendor que tuvo durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón. Establecerás o restaurarás el reino en este tiempo, le decían los judíos a Jesús. Pero ese no era el reino ese no era el reino prometido, un reino mediante la sangre, mediante la espada, mediante la guerra, mediante la lucha, sino que el reino de Dios, ese reino que Jesús vino a predicar, vino a anunciar y vino a establecer, sería un reino, pero un reino espiritual. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y en el versículo 36, Jesús le dijo a Pilatos, Hechos, Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 36, estas palabras. Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entendemos pues con esto que el reino de Jesús no sería un reino establecido mediante la espada,
mediante las armas, sino que sería un reino espiritual. Aunque nosotros como hijos de Dios estemos en este mundo, no somos del mundo. Jesús les decía en la oración al Padre en el capítulo 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16 del capítulo 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El reino de Jesús no es un reino terrenal. El reino de Jesús no es un reino que se ha ganado mediante la espada, sino que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, decía Pablo a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ha ganado mediante su propia sangre. El reino espiritual, el reino de Dios, el reino de Cristo, fue establecido por Jesús. Y el costo de ese reino es la sangre de Cristo, no con armas, sino con la sangre de Cristo. Cristo establece su reino. No formamos parte de un reino material. Aunque estamos en el mundo, aunque vivimos en el mundo, el reino anunciado por Jesús durante su ministerio es un reino espiritual. De tal manera que la iglesia es un reino espiritual. No es un reino terrenal, no es un reino establecido por el hombre. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era lo que Jesús decía. Y en el Evangelio de Juan, encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18, un texto muy conocido por la hermandad. Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 16. Dice la Escritura, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El reino de los cielos sería establecido por Jesús. Pedro predicaría el primer sermón para que la gente que escucharan el Evangelio se arrepintieran y creyeran en él, vendrían a formar parte de la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 41, dice la Escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 47, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El reino de los cielos es palabra o es un sinónimo de la iglesia establecida por el Señor Jesucristo en el año 33
en Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 38 en delante, 41 y 47. Y a ti te daré las llaves del reino, y sobre esta roca estableceré mi iglesia. Durante el ministerio de Jesús, Jesús predica, anuncia el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es establecido. Ese reino establecido con poder. Ese reino que traería la salvación. Traería la salvación a los hombres. Jesús, el ministerio de Jesús fue un ministerio lleno de gloria. Fue un ministerio lleno de poder. Ahora podríamos preguntarnos nosotros, ¿cuál es el propósito del ministerio de Jesús? Evangelio de Lucas, vamos a irnos allá a la Escritura. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 16. Dice la palabra de Dios: acordémonos del inicio del ministerio de Jesús, donde dice el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y dice la Escritura que en un día vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué grandes palabras encontramos nosotros en la Escritura. En la Escritura. Lo narra Lucas. Lo dice Jesús. Hablábamos de el Jesús de 30 años. Dice ahí la Escritura: entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No era la primera vez que Jesús asistía a una sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión. La sinagoga era un domicilio, una casa particular, donde se adaptaba para el estudio de la Torah o de la ley. La sinagoga, a diferencia del templo, fue creada aproximadamente unos 400 años antes de Cristo, cuando ellos se quedaron en Babilonia y no regresaron a Jerusalén después de la cautividad. Después de aquellos 70 años se estableció la sinagoga. Y allí era donde los judíos
sábado tras sábado, acudían a adorar a Dios. Y Jesús lo hacía, según era su costumbre. Jesús era dedicado y obediente a la palabra, sabio, entendido en la Escritura. Por eso es que no se nos hace raro, dice la Escritura en el versículo 22, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y declaraban, ¿no es este el hijo de José? Se maravillaban de las palabras de Jesús, porque el ministerio de Jesús no únicamente fueron palabras. El ministerio de Jesús no eran únicamente palabras, sino que el ministerio de Jesús eran palabras y era acción. Eran palabras y eran acción. Y cuando Jesús le habla a los de su mismo pueblo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El aceite de la unción. Cuando se ungió a Saúl, era para que Dios estaba avalando su ministerio de rey. Cuando David fue ungido por Samuel, también Dios estaba diciendo, a este hombre lo quiero en dedicación completa para mí. Y cuando se unge a Salomón con el aceite, también es una señal de Dios aprobando el ministerio de Salomón, los tres como reyes, y cada uno de los reyes de Israel o de Judá, o los profetas, cuando ungían a algo, era para dar la autoridad y para dar el aval de Dios de que ya podrían iniciar su ministerio con el favor y con la voluntad de Dios. Y Jesús no era la excepción. Cuando Jesús fue bautizado, la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió en Jesús en forma corporal como paloma, dice la Escritura. Y se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. En el monte de la transfiguración, a él oíd. Cuando se desaparece Moisés y Elías, únicamente queda Jesús. Y se oyó una voz en los cielos, donde dijo, a él oíd, hagan lo que él completamente les dice. Jesús lo sabía. Jesús sabía que tenía la aprobación del Padre. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús vino a sanar a los pobres. Jesús vino a dar aliento. Jesús vino a hacer a los pobres ricos, pero en una riqueza espiritual de bendiciones. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los que vivían en angustia y en temor y en zozobra de qué iba a pasar con ellos después de esta muerte. ¿Qué sería de ellos después de esta vida? El consuelo para la vida eterna. A los quebrantados de corazón, aquellos que vivían en zozobra, en penumbra, aquellos que estaban siendo atormentados y angustiados por el pecado, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice la misma Escritura en el Evangelio de Juan,
capítulo 10 y versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón únicamente viene para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A ese ladrón que se refiere Jesús es a Satanás, el que roba las almas, el que atormenta las almas. Yo he venido a libertar, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, y los que me siguen no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús nos da la luz para no caminar en oscuridad. El pecado nos hace caer, nos hace resbalar. El pecado nos conduce hacia la oscuridad, hacia la muerte, a las tinieblas. El pecado nos enceguece. Jesús dice, yo he venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice Jesús también en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 28 en delante, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. La paz espiritual la tenemos en Jesús. Jesús nos da la paz, primeramente nos da la paz con nuestro Dios al perdonarnos nuestros pecados, al confesarle nuestros pecados, y nos da la paz cuando nos pone en relación con Dios. Ese es el ministerio de Jesús. Jesús les dijo a los mismos hombres de Nazaret a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús es un ministerio de amor, de poder, de libertad, de misericordia, de paz y de redención. Jesús les decía a los discípulos, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Acordémonos, amigos, de las bendiciones del ministerio de Jesús. Jesús partió a los cielos, pero dejó a su iglesia. El ministerio, todavía como iglesia, debemos de seguir desarrollándolo, porque en él encontramos la paz, la reconciliación con nuestro Dios, y también encontramos la salvación. Dios les bendiga. Mi nombre es Mario Estrada Galván, de México, de la ciudad de Monterrey. Reciban saludos de su servidor, y la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.